Un cordial saludo en nombre del Señor a todos los que están viendo este video. Ruego a Dios que le sea de gran bendición, y que pueda entender los peligros que están sucediendo en medio de nuestra iglesia, una iglesia que el Señor levantó para dar el último mensaje a este mundo y da pena ver cómo se está corrompiendo. Hoy quiero presentarles el tema titulado: La iglesia militante no es la iglesia triunfante. Veremos por qué no es la iglesia triunfante. El futuro de la iglesia militante. Es muy importante conocer el futuro de nuestra iglesia que el Señor ha levantado para que no nos tome por sorpresa. La palabra de Dios y los testimonios predicen el futuro de nuestra iglesia. Te aconsejo que estudies este corto video y lo analices. También estudiaremos lo que es la iglesia militante y la iglesia triunfante. Durante el estudio analizaremos las siguientes partes. 1. La iglesia militante no es la iglesia triunfante. 2. El origen de ambas iglesias. 3. El propósito de la iglesia militante. 4. ¿Por qué se nos insta a permanecer sobre la plataforma de la verdad eterna? 5. El mensaje que deben dar los pastores no es un mensaje de paz y seguridad. 6. ¿Cuál es la condición de la iglesia militante en nuestros días? 7. ¿Quiénes van a reprender y amonestar a la iglesia en su tiempo de crisis? 8. ¿Por qué los ministros fieles serán retirados? 9. ¿Qué pasará con los líderes que una vez fueron fieles y se apartaron de él? 10. ¿Qué camino seguirá la iglesia militante? 11. No solamente ignorarán y despreciarán el sábado. 12. La iglesia será zarandeada por pruebas terribles. 13. Los adventistas que rechazan la verdad presente. ¿Con cuál otro nombre es conocida la iglesia adventista? Con el nombre de la iglesia militante. La iglesia se identifica con 3 nombres: la iglesia adventista, iglesia militante y la iglesia de la Odisea. Es importante recordar durante el estudio, que cuando la sierva de Dios menciona la iglesia militante, se está refiriendo a la iglesia adventista del séptimo día. Cuando menciona la palabra testimonios, me estoy refiriendo a los escritos de Elena White. Veamos cómo los líderes ven el futuro de la iglesia. Según un sermón titulado ¿Cuál será el futuro de la iglesia adventista? 5 postulados del sermón. 1. Elena White reconoce que hacia el fin del tiempo la iglesia enfrentará una severa crisis y una prueba de gran dimensión. 2. Elena White señala que el hecho de que la iglesia enfrente conflictos no es señal de fracaso o apostasía. El cumplimiento de la misión y la historia de la iglesia nunca han estado libre de conflictos. 3. En los escritos de Elena White el éxito de la misión de la iglesia no es una posibilidad sino una realidad. Sin embargo no depende de nosotros, sino de Dios. 4. La iglesia adventista perdurará hasta el final y no será necesario otra organización. 5. Elena White nos recuerda que aunque atacada y perseguida, el futuro de la iglesia es de gloria y triunfo. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios y los testimonios de cuán cierto pueda ser esto. Veamos algunas de las características de la iglesia militante. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Dios nos cuida, página 94, 2. Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. La iglesia, debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada. Eventos de los últimos días, página 48 y 53. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, imperfectos, que no son sino aprendices en la escuela de Cristo, para ser instruidos, disciplinados, educados, para esta vida y para la vida futura, inmortal. Eventos de los últimos días, página 55, 2. La verdad es un poder santificador. Pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Testimonios para los ministros, página 61, 2, vemos por qué la iglesia militante no es la triunfante a pesar de todos los créditos que tiene. A través del estudio analizaremos por qué la iglesia militante no es la iglesia triunfante, y cuánto nos puede afectar si no conocemos lo que sucederá con la iglesia. Si no estamos preparados para ese evento, que muchos desconocen, nuestra salvación corre un grave peligro. 2 iglesias con características diferentes. La iglesia militante y la iglesia triunfante, que al final del tiempo cada una seguirá por caminos diferentes. ¿Qué camino seguirán? Parece algo insólito pero es una realidad. Medite bien en esta pregunta que le hago.
La iglesia militante en la cual están registrados nuestros nombres, es la iglesia que nos va a guiar por el camino recto hasta el encuentro del Señor en su segunda venida. A través del estudio lo sabremos. Veamos el origen de la cizaña en medio del trigo. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Nos sentimos apenados de que haya miembros defectuosos. Mientras el Señor trae dentro de su iglesia a los que están verdaderamente convertidos, al mismo tiempo Satanás trae a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena semilla, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas que obran continuamente en los miembros de la iglesia. Una influencia obra la purificación de la iglesia, y la otra, la corrupción del pueblo de Dios. Dios nos cuida. P. 94, 2. Hemos podido ver cómo surge la cizaña en medio del trigo. Hay dos influencias opuestas. Otra cita nos dice, la iglesia militante no es la iglesia triunfante, y la tierra no es el cielo. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, imperfectos, que no son sino aprendices en la escuela de Cristo, para ser instruidos, disciplinados, educados, para esta vida y para la vida futura, inmortal. Eventos de los últimos días, páginas 55, 2 y 62. ¿Podrá la iglesia militante en su condición ser la escuela de Cristo en estos días finales? La iglesia militante es la escuela de Cristo aún en sus condiciones. Aunque no es la iglesia triunfante. Es la única iglesia en el mundo con una verdad que nadie tiene. Veamos cómo la iglesia militante como la escuela de Cristo nos instruye, nos disciplina y nos educa, para esta vida y para la vida futura, inmortal. El Señor quiere que comprendamos que es de la mayor importancia en estos días que nos mantengamos sobre la plataforma de la verdad eterna. Los que piensan que la iglesia militante es la iglesia triunfante, cometen un gran error. La iglesia militante obtendrá grandes triunfos, pero también tendrá fieros conflictos con el mal para poder establecerse firmemente sobre la plataforma de la verdad eterna. Y cada uno de nosotros debiera estar decidido a permanecer con la iglesia sobre esa plataforma. Alza tus ojos, página 150. Otra cita nos dice, en estos últimos días, se ha dado luz abundante a nuestro pueblo. Ya sea que mi vida sea preservada o no, mis escritos hablarán constantemente, y su obra irá adelante mientras dure el tiempo. Mis escritos son guardados en los archivos en la oficina y aunque yo no viviera, esas palabras que me han sido dadas por el Señor todavía tendrán vida y hablarán a la gente. Mensajes selectos tomo 1, página 63, 2. Más adelante veremos por qué el Señor quiere que comprendamos que es de la mayor importancia en estos días que nos mantengamos sobre la plataforma de la verdad eterna. Algo peligroso está pasando cuando nos amonesta así. ¿Cómo podemos permanecer sobre la plataforma de la verdad eterna? Estudiando y escudriñando las Escrituras, y los testimonios que el Señor ha dejado a la Iglesia, por nosotros mismos. Más adelante sabrán por qué. Únicamente se les dará luz a las almas que están buscando fervientemente la luz y que aceptan con alegría todo rayo de iluminación divina procedente de su santa palabra. Eventos de los últimos días, página 175 y 208. Repito de nuevo esta cita. Es importante que la entienda bien. Únicamente se les dará luz a las almas que están buscando fervientemente la luz y que aceptan con alegría todo rayo de iluminación divina procedente de su santa palabra. Efesios 2, 20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, recibiréis poder, página 237, dice. Que ningún hombre entre en la obra destruyendo los fundamentos de la verdad que han hecho de nosotros lo que somos. Aunque había trampas a cada lado, Dios dirigió a su pueblo paso a paso. Bajo la maravillosa conducción de un claro así dice el Señor, se ha establecido una verdad que ha soportado la prueba. Cuando los hombres se levantan e intentan atraer a los discípulos tras de sí, enfréntenlos con las verdades que han sido probadas como por fuego. Quienes procuran mover los antiguos pilares, no están afirmando las cosas. No recuerdan lo que han recibido y oído. Quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos. Procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla, a la deriva. Bajo estos fundamentos fue establecida la Iglesia, no podemos apartarnos de ellos por nada del mundo pase lo que pase. El Señor quiere que comprendamos que es de la mayor importancia en estos días que nos mantengamos sobre la plataforma de la verdad eterna.
Estamos viviendo en el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la Iglesia. Y cada uno de nosotros debiera estar decidido a permanecer sobre la plataforma de la verdad eterna. Un manual de Iglesia consistiría una apostasía. El primer paso hacia la apostasía es adoptar un credo. Manual de Iglesia, que nos diga en qué creer. El segundo, es hacer que ese credo sea una prueba de discipulado. El tercero, es procesar a los miembros por ese credo. El cuarto, denunciar como herejes a aquellos que no creen en ese credo. El quinto, es comenzar una persecución contra los tales. Libro de Biografías, tomo 1, página 453, párrafo 2. Por mucho tiempo estaban estudiando cómo crear una forma para organizar la Iglesia, que no fuera un manual de Iglesia para evitar la apostasía. Ellos consideraban que un manual de Iglesia como una apostasía y no querían que nada de apostasía contaminara los fundamentos que el Señor había establecido en su nueva Iglesia con una verdad incomparable. En Mensajes Selectos tomo 1, página 487 dice, la Biblia y solo la Biblia, ha de ser nuestro credo, el único vínculo de unión. Levantemos el estandarte en el cual diga, la Biblia, nuestra norma de fe y disciplina. Podemos decir que para el remanente la Biblia y los testimonios son nuestra norma de fe y disciplina. En Mensajes Selectos tomo 2, página 449, 2, también nos dice, el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. La iglesia militante debilitada y deficiente. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia, debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Eventos de los últimos días, página 48 y 53. A pesar que la iglesia es en estos últimos días, es luz para un mundo contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia, está debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada. Vemos que su condición no es buena. La cita anterior dice, la iglesia militante obtendrá grandes triunfos, pero también tendrá fieros conflictos con el mal para poder establecerse firmemente sobre la plataforma de la verdad eterna. La última cita dice, la iglesia militante tiene cizaña en medio del trigo y que está debilitada y deficiente y que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada. Veamos algunas citas en los testimonios de quiénes son los causantes de la cizaña en medio del trigo y los fieros conflictos con el mal, impidiendo que la iglesia se mantenga firmemente sobre la plataforma de la verdad eterna. En los testimonios para la iglesia, tomo 8, página 308, 4. Nos dice, lo experimentado en lo pasado se repetirá. En lo porvenir las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías, revestidas de luz, serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos, si fuere posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras. Se hipnotizarán las mentes. En libro, El Evangelismo, página 171 nos dice, un mensaje de vida y muerte como pueblo. Nos encontramos en peligro de dar el mensaje del tercer ángel de una manera tan indefinida que no impresione a la gente. Nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte, y debemos permitir que este mensaje aparezca como es, el gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará eficaz. Hemos de presentarlo con toda su fuerza notable. El mensaje no debe ser encubierto. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad, no debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad no en términos mesurados, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado.
Vemos cómo se está cumpliendo lo predicho. El mensaje del tercer ángel lo han suavizado tanto que no se puede captar la verdad de este mensaje. La parte de la cita anterior me impresionó mucho donde dice: falsas teorías, revestidas de luz, serán presentadas al pueblo de Dios que hipnotizarán las mentes. Un sinónimo de teorías, es creencias. Falsas teorías, falsas creencias, revestidas de luz, serán presentadas al pueblo de Dios. El mensaje del tercer ángel lo han suavizado tanto que se ha convertido en una falsa teoría. No se está presentando como debe ser, es un mensaje de vida y muerte. ¿Quiénes son los que están presentando estas falsas teorías al pueblo de Dios? ¿Serán pastores de otras iglesias que usan nuestros púlpitos para hacerlo? No. Veamos quiénes son. De muy mala gana retrae el Señor su presencia de aquellos a quienes bendijo con gran luz, y que sintieron el poder de la palabra administrada a otros. Fueron una vez sus siervos fieles, favorecidos por su presencia y dirección. Pero se apartaron de él e indujeron a otros en el error y por lo tanto caen bajo el desagrado divino. Joyas de los Testimonios 2, página 66, 1. Son los que una vez fueron bendecidos con gran luz y fueron siervos fieles y se apartaron de él induciendo a otros en el error. Son pastores de la iglesia. Estamos buscando quiénes son los que están causando los fieros conflictos con el mal en contra de la verdad. Eventos de los últimos días, página 152, 2 y 182, nos dice: en las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres a quienes el Dios ha honrado grandemente, imitarán al antiguo Israel. Un abandono de los grandes principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas, la implementación de proyectos humanos, usando las escrituras para justificar un curso de acción equivocado bajo la operación perversa de Lucifer, confirmarán a los hombres en el error, y la verdad que necesitan para protegerlos de prácticas erróneas se filtrará de su alma, así como el agua de un vaso agrietado. Un abandono de los grandes principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas. Hasta donde han llegado los líderes. Que el Señor nos ayude. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia. En Profetas y Reyes, página 103 nos dice: hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa, porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír un sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. La cita dice: los suaves sermones no dejan oír la trompeta y los corazones de los hombres no son conmovidos. ¿Con qué no son conmovidos? Por las claras verdades de la palabra de Dios. Las verdades para este tiempo no se están presentando al pueblo de Dios como debe ser. En Cada Día con Dios, página 53. Dice: la gran mayoría de los hombres y las mujeres que profesan conocer la verdad, prefieren recibir mensajes delicados. No quieren que se ponga delante de ellos sus pecados y defectos. Prefieren a los pastores acomodadizos, que no convenzan al presentar la verdad. Prefieren también a los hombres que los adulan, y a su vez ellos alaban al pastor por manifestar tan buen espíritu, mientras atacan al fiel siervo de Dios. Hoy día los miembros de la iglesia se han acostumbrado a escuchar sermones suaves que no quieren oír la verdad presente. Porque son mensajes fuertes. El que no presente la verdad como tiene que ser tendrá que dar cuentas a Dios. Dios no reconocerá como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables. En estos días solemnes, justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez. Ya estamos en estos días. Sigue la cita. En estos días solemnes, justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez, los fieles predicadores de Dios tendrán que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. Tienen ante sí una obra de responsabilidad e importancia. Y Dios no reconocerá como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables. Pesa sobre ellos una temible aflicción. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p. 289, 1. ¿Qué pasará con los guardianes espirituales del pueblo? Aquí vemos que la Iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad, y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo.
Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar, son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Joyas de los Testimonios 2, página 65. 3. Dice la cita. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Se está refiriendo a la lluvia temprana. Como no recibirán la lluvia tardía dirán esto. Son perros mudos que no querían ladrar con la verdad para despertar al pueblo. Sería cambiada nuestra religión. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Mensajes selectos tomo 1, página 238. 3. Se escribirían libros de una nueva orientación. Eso lo podemos ver en Agencia de Libros de la Iglesia. Los cambios que se están viendo en la Iglesia nos dicen que esto está en proceso. Cuando venga la ley dominical no tendrán en cuenta el sábado. Eso todavía está en el futuro. ¿Qué pasará con los pastores que alberguen dudas con estos cambios y no estén de acuerdo al sistema? Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Testimonios para los ministros, página 409. Los pastores, laicos y predicadores fieles que no se acojan a la falsa profecía y que alberguen dudas e incredulidad, están siendo retirados, pero no callarán, siguen predicando la verdad para este tiempo, como lo hizo Juan el Bautista en sus días. A continuación veremos algunos pastores que han sido retirados y otros que van por el mismo camino por no estar de acuerdo a la falsa profecía. A continuación veremos algunos de los pastores que están predicando la verdad presente. Algunos de ellos han sido retirados de la iglesia. En la solemne obra final, pocos grandes hombres serán ocupados. En Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 165. 3. En estos días no ha establecido ningún nuevo plan para preservar la pureza de su pueblo. De la misma manera en que lo hizo en la antigüedad, él ruega a los errantes que profesan su nombre que se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos. Por boca de sus siervos escogidos de ahora, como de entonces, predice los peligros que están delante de ellos. Hace sonar su nota de advertencia, y reprende el pecado tan fielmente como en los días de Jeremías. Pero el Israel de nuestro tiempo tiene las mismas tentaciones de desdeñar los reproches y odiar los consejos que el antiguo Israel. Demasiado a menudo prestan oídos sordos a las palabras que Dios ha dado a sus siervos para beneficio de los que profesan la verdad. Sin embargo, como en los días de Jeremías, la misericordia del Señor retiene por un tiempo la retribución de su pecado, pero no siempre los protegerá, sino que visitará la iniquidad con juicio justo. En la solemne obra final, pocos grandes hombres serán ocupados. En Eventos de los Últimos Días, página 174, o en la 208. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Suscitará y exaltará entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción de su Espíritu, antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. No se debe despreciar ni condenar estos medios. Dios los ha ordenado, pero solo pueden proveer las calificaciones externas.
Dios manifestará que no depende de seres mortales doctos y engreídos. Esta cita nos muestra que el mensaje que se tiene que dar en la iglesia para este tiempo, no se está dando y el Señor está buscando a los que quieren darlo sin importar lo que le cueste. Hoy día, muchos tienen miedo en presentar la verdad como sucedió en los días de Cristo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Juan 7:13. No tengamos miedo de nadie, presentemos la verdad tal como es. La obra de Dios es preparar a un pueblo que permanezca en pie el gran día que ha de venir. Maranata, página 134. El Señor no dejará a su iglesia sin reproches y advertencias. Mensajes selectos tomo 2, página 172. Hay deberes especiales que deben realizarse, reproches especiales que deben darse en este período de la historia terrena. El Señor no dejará a su iglesia sin reproches y advertencias. Los pecados se han puesto de moda, pero no por eso son menos ofensivos a la vista de Dios. Se los disculpa, se disminuye su gravedad y se los excusa. Se recibe amistosamente a las mismas personas que están introduciendo teorías falsas y conceptos falsos, que confunden la mente del pueblo de Dios, que atenúan sus sensibilidades con respecto a lo que son los principios rectos. De este modo la conciencia se ha tornado insensible a los consejos y a los reproches que se han dado. La luz impartida y las exhortaciones al arrepentimiento han sido extinguidas por las nubes de la incredulidad y la oposición, introducidas por los planes y las invenciones humanas. Se está recibiendo amistosamente a las personas que están introduciendo teorías falsas y conceptos falsos, que confunden la mente del pueblo de Dios, que atenúan sus sensibilidades con respecto a lo que son los principios rectos que Dios ha establecido. Volvamos a la cita anterior. Quiero enfocarme en la parte sombreada en rojo. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo, la iglesia, debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Eventos de los últimos días, página 48 y 53. ¿Podrán los líderes en su condición como hemos visto, reprender, amonestar y aconsejar a la iglesia? No lo creo. ¿Tendrá el Señor a alguien que esté reprendiendo, amonestando y aconsejando a la iglesia en estos tiempos de crisis? Veamos. El pequeño grupo que se mantiene en la luz. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones. Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente, y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad. De ahí que se llenen de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios, que inspira la reprensión, es pisoteado, mientras triunfan los siervos de Satanás. Dios queda deshonrado, la verdad anulada. Joyas de los Testimonios 2, páginas 64-66. Este pequeño grupo que se mantiene en la luz y que está clamando y suspirando en favor de la iglesia son los que están amonestando, y el Espíritu de Dios es pisoteado, mientras triunfan los siervos de Satanás y la verdad es anulada. ¿Qué diferencia tiene ese pequeño grupo de los demás? La cita dice, únicamente se les dará luz a las almas que están buscando fervientemente la luz y que aceptan con alegría todo rayo de iluminación divina procedente de su santa palabra. Es mediante esas almas que Dios revelará esa luz y poder que iluminará toda la tierra con su gloria. Eventos de los últimos días, página 175, o, la 208. Solamente aquellos que buscan fervientemente la luz y la aceptan con alegría, es mediante esas almas que Dios revelará esa luz. Dediquemos tiempo al estudio de la palabra de Dios y a sus testimonios y seremos bendecidos con la verdad presente que no se están presentando desde los púlpitos. Ahora es el tiempo de reunir la mies.
El Señor me mostró que una gran obra debe ser hecha en favor de su pueblo antes que pueda subsistir en la batalla del día del Señor. Me fueron mostrados aquellos que aseveran ser adventistas, pero que rechazan la verdad presente, y vi que se estaban desmoronando y que la mano del Señor estaba en su medio para dividirlos y esparcirlos ahora en el tiempo de reunir la mies, para que las joyas preciosas que haya entre ellos, que estuvieron antes engañadas, puedan abrir los ojos para ver su verdadera condición. Y ahora cuando los mensajeros del Señor les presentan la verdad están preparados para escuchar, y para ver su belleza y armonía, dejar a sus antiguos compañeros y sus errores, abrazar la verdad preciosa y elevarse hasta donde puedan definir su posición. Primeros Escritos, página 69. Esta obra tiene que ser hecha en favor de su pueblo antes que comience la batalla con la ley dominical para preparar al pueblo para el día del Señor. En Servicio Cristiano, página 201. Nos dice: no estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. Termina la cita. La cita dice: le fueron mostrados aquellos que aseveran ser adventistas, pero que rechazan la verdad presente, y los vio que se estaban desmoronando y que la mano del Señor estaba en su medio para dividirlos y esparcirlos en el tiempo de reunir la mies. En este momento el Señor está en medio de su pueblo para dividirlos y esparcirlos, es el tiempo de reunir la mies. Separar el trigo de la cizaña. Para que los miembros de la Iglesia, que son sinceros, que están entre ellos y que han sido engañadas con falsas teorías, puedan salir de la Iglesia para escuchar la verdad que están presentando los mensajeros del Señor y ponerse en armonía con la verdad que desconocían y prepararse para la venida del Señor. El Señor está separando el trigo de la cizaña, y la está reuniendo en grupos. Son miles de grupos en todo el mundo, de todos los idiomas que se están reuniendo. Medita bien en esta cita que tiene un mensaje poderoso para este tiempo. La obra del tercer ángel es de separar el trigo de la cizaña, y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Vi luego el tercer ángel. Apocalipsis 14, 9 al 11. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible. Su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña, y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Primeros Escritos, página 118. En estos días finales también debe llevarse a cabo una obra como la de Juan el Bautista, y debe predicarse un mensaje como el suyo. El Señor ha estado dando mensajes a su pueblo mediante los instrumentos que Él ha escogido, y quiere que todos presten atención a las amonestaciones y las advertencias que envía. Mensajes selectos, tomo 2, página 170. Su obra es terrible. Su misión es tremenda, es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. Una de las razones que el mensaje del tercer ángel no se está dando en la Iglesia como tiene que ser es porque causaría la separación del trigo y de la cizaña, y esto causaría que se unirían en grupos y la Iglesia quedaría vacía, dicho por un pastor. Que el Señor nos ayude a entender estos mensajes antes que sea demasiado tarde. Dios llama a los hombres que pelearán fielmente contra lo malo. Dios no puede usar hombres que, en tiempo de peligro, cuando se necesita la fortaleza, el valor y la influencia de todos, temen decidirse firmemente por lo recto. Llama a los hombres que pelearán fielmente contra lo malo, contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la impiedad espiritual de los encumbrados. A los tales dirigirá las palabras: bien, buen siervo y fiel. Dios llama a hombres como Elías, Natán y Juan el Bautista, hombres que darán su mensaje con fidelidad, sean cuales fueren las consecuencias. Hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ello exija el sacrificio de todo lo que tienen. Servicio Cristiano, página 303. Dios te está llamando para que des su mensaje con fidelidad. ¿Qué mensaje es el que necesita la Iglesia para este tiempo? Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Primeros Escritos, página 63. En estos días finales también debe llevarse a cabo una obra como la de Juan el Bautista, y debe predicarse un mensaje como el suyo. El Señor ha estado dando mensajes a su pueblo mediante los instrumentos que Él ha escogido, y quiere que todos presten atención a las amonestaciones y las advertencias que envía. Mensajes selectos, tomo 2, página 174.
Los que son los suaves sermones y espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma es una forma de cómo mantener a un pueblo cautivo en sus formas de religión. El Señor ha suscitado mensajeros. Obreros evangélicos, página 319, 2. La reprensión del Señor reposará sobre los que quieran obstruir el camino a fin de que la gente no reciba luz más clara. Una gran obra ha de ser hecha, y Dios ve que nuestros dirigentes necesitan más luz, para unirse con los mensajeros que Él envía a hacer la obra que Él se propone sea hecha. El Señor ha suscitado mensajeros, los ha dotado de su espíritu, y les ha dicho: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58, 1. No corra nadie el riesgo de interponerse entre el pueblo y el mensaje del cielo. Este mensaje llegará a la gente. Y si no hubiese voz entre los hombres para darlo, las mismas piedras clamarían. Repito, no corra nadie el riesgo de interponerse entre el pueblo y el mensaje del cielo. Despreciarán el sábado. El Señor tiene una controversia con su profeso pueblo en estos últimos días. En esta controversia los hombres de posiciones y de responsabilidad tomarán un curso de acción totalmente contrario al que tomó Nehemías. Ellos no solo ignorarán y despreciarán el sábado, sino que tratarán de encubrirlo para otros, exaltando las costumbres y tradiciones. En iglesias y en grandes congregaciones al aire libre, los ministros presionarán al pueblo a la necesidad de guardar el primer día de la semana. Review One Herald marzo 18. ¿A cuál puerto seguro nos lleva la iglesia militante, adventista? Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como Él vive y compartiendo sus placeres prohibidos. Cuando el lujo del mundo se vuelva el lujo de la iglesia. Cuando las campanas repiquen a bodas, y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces, tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. El conflicto de los siglos, p. 337, 4 y 387. ¿Quiénes son los que profesan ser el pueblo de Dios? Se refiere a la iglesia militante adventista. Cuando venga la ley dominical despreciarán el sábado y se unen con el ecumenismo para vivir como ellos viven compartiendo sus placeres prohibidos, guardando el domingo y creyendo como ellos creen. Cuentan en perspectiva con muchos años de prosperidad. Están construyendo templos grandes y lujosos, para muchos años de prosperidad. Pero tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, con la segunda venida de Cristo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. A este puerto es que está llevando a la iglesia, a la unión con el mundo religioso. Esto es para meditar profundamente y pedirle a Dios que nos ilumine lo que tenemos que hacer antes que sea demasiado tarde. En la siguiente ilustración veremos cómo la iglesia militante está participando de fiestas paganas, como un anticipo de lo que será cuando se una con ellos. Veamos. En esta ilustración aparecen fiestas paganas que de una forma u otra la iglesia aprueba algunas de ellas, y las celebran. Si analiza cada una de ellas, todas son de origen pagano. Provenientes de dioses y diosas paganos. Tenemos que tener cuidado al mezclarnos con fiestas paganas que no provienen de Dios. Con esta ilustración vemos el comienzo de los que profesan ser el pueblo de Dios, de la iglesia militante, uniéndose con el mundo, aceptando y celebrando las fiestas paganas. Si usted participa en una sola de estas fiestas paganas no se está preparando para el encuentro del Señor. ¿Somos de Cristo o no lo somos? Dicen los testimonios. Dios no compartirá un corazón dividido. Si el mundo absorbe nuestra atención, Él no puede reinar supremo. Si esto disminuye nuestra dedicación a Dios, es idolatría ante sus ojos. Dios no excusará al transgresor en este sentido. A fin de conocerle, página 321, 1 y 324. Otra cita dice: no esperemos reinar con Cristo en la gloria si satisfacemos nuestro gusto, vivimos y obramos según el mundo, disfrutamos de sus placeres y nos gozamos en la compañía de los mundanos. Primeros Escritos, página 47, 1. ¿Quiénes integrarán la iglesia triunfante? La obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. El Evangelismo, 512. Solo los que han demostrado ser fieles a la palabra de Dios integrarán la iglesia triunfante. En la última visión que se me dio, se me mostró el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad se dejarán santificar por ella y serán salvos. Muchos se apartarán de la sencillez de la obra.
Se conformarán al mundo, se aferrarán a los ídolos y se transformarán en muertos espirituales. Los humildes y abnegados seguidores de Jesús seguirán avanzando a la perfección, dejando atrás a los indiferentes y los amadores del mundo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 527, 3. Tan solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad se dejarán santificar por ella y serán salvos, tenemos que luchar por ser uno de ellos. Aquí vemos dos grupos, uno representa la iglesia militante y el otro la iglesia triunfante. Los que se apartan de la verdad conformándose al mundo, y los abnegados seguidores de Jesús. Los indiferentes que no se prepararon por seguir las falsas teorías de la iglesia. Cuando leí esta cita me impresionó, donde dice que nos traicionarían y nos entregaran a los católicos. Veamos. Vi que, la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos traicionarían y entregarían a los católicos para obtener la influencia de ellos e ir en contra de la verdad. Los santos entonces serían un pueblo obscuro, poco conocido de los católicos. Elena G. White. Spaulding y Magan Collection página 1. Dice la cita. Los santos, la iglesia triunfante, o el remanente de la iglesia será un pueblo obscuro, poco conocido de los católicos. Como no van a estar registrado como iglesia, ni tendrán la marca de la bestia y son pocos. Será un pueblo obscuro y poco conocido, esparcido por el mundo. Tenemos que prepararnos para lo que viene y el tiempo es corto. Les presentaré dos cortos vídeos, de católicos y adventistas compartiendo cultos. Con esto vemos cómo se está cumpliendo lo predicho por la sierva de Dios. Veamos los vídeos. I am a Catholic priest preaching at Auburn Adventist Church. Yeah. I would like to thank first and foremost the host for tonight, the Seventh-day Adventist Church here in Auburn, for our Wednesday Lenten services. Thank you for your warm welcome to all the Christians of different traditions here in the great city of Auburn, California. Like the love Jesus showed 2,000 years ago, offering oneself so that others will be happy. Thank you, and God bless you all. Thank you.
Your Holiness, your historic visit to St. Louis, Missouri has served as a catalyst in the creation of this program, and it transforms your presence into a lasting legacy for our region. Today, we present to you this proclamation announcing the creation of Faith Beyond Walls. Your commitment to improving interfaith relations has fostered an environment wherein the spirit of collective faith, positively action, can thrive. In addition, we also present you with this banner, the emblem of Faith Beyond Walls. We hope and pray that it will inspire interfaith communities around the world to focus their efforts on improving health and the quality of life for all humanity. Again, we welcome you to our region. No debe haber unión con los que se oponen a la verdad. Que los centinelas que están en los muros de Sión no se unan con los que están invalidando la verdad tal como es en Cristo. Que no se unan en la confederación de la incredulidad, el papado y el protestantismo, para exaltar la tradición por encima de las escrituras, la razón por encima de la revelación, y el talento humano por encima de la influencia divina y del poder vital de la piedad. RH 24 de marzo de 1896. Comentario bíblico tomo 4 página 1163. En el video vimos cómo se está contradiciendo la palabra de Dios, uniéndose con los que se oponen a la verdad. Adventistas nominales. Primeros escritos, p. 298, 4. Adventistas nominales. A los que participaron en la proclamación de los mensajes del primer ángel y del segundo, pero rechazaron el mensaje del tercer ángel y su verdad del sábado, si bien continuaban abrazando la esperanza adventista, la señora de White los llama, adventistas nominales. Los que rechazan la verdad presente. Llegará el momento cuando la Iglesia rechace el mensaje del tercer ángel y el sábado y se convertirán adventistas nominales y serán los peores enemigos del remanente. Por eso es que la Iglesia militante no puede ser la Iglesia triunfante, porque se han apartado de los fundamentos de la verdad. ¿Quiénes compondrán la Iglesia triunfante? La obra pronto ha de terminar. Los miembros de la Iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la Iglesia triunfante. El Evangelismo, página 512. Solo los que han demostrado ser fieles, integrarán la Iglesia triunfante. En la última visión que se me dio, se me mostró el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad se dejarán santificar por ella y serán salvos. Muchos se apartarán de la sencillez de la obra. Se conformarán al mundo, se aferrarán a los ídolos y se transformarán en muertos espirituales. Los humildes y abnegados seguidores de Jesús seguirán avanzando a la perfección, dejando atrás a los indiferentes y los amadores del mundo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 527, 3. Esta es una advertencia alarmante. Dice, una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad se dejarán santificar por ella y serán salvos. ¿Te gustaría saber cuál es esa pequeña porción que se dejarán santificar por ella y serán salvos? Veamos cuál es esa pequeña porción de los que ahora profesan la verdad y se dejarán santificar por ella y serán salvos. En Servicio Cristiano, página 52, 3.
Ni siquiera 1 de cada 20 está preparado. Es una solemne declaración la que hago a la Iglesia, de que ni 1 de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la Iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Profesan servir a Dios, pero están sirviendo fervientemente a Mamón. Esta obra que se hace a medias es una negación constante de Cristo, más bien que una confesión de Jesús. Dice la cita, ni 1 de cada 20. Según las estadísticas son como 20 millones de adventistas. 1 de cada 20, es un 5%. Solo un 5% se están preparando para el encuentro del Señor. El 95% no está haciendo preparativos. Esto es algo que nos debe poner a pensar. El número exacto, solo Dios lo sabe. No estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. Es deber nuestro, mientras vemos las señales de que se acerca el peligro, levantarnos y obrar. Nadie se quede sentado en serena expectación del mal, consolándose con la creencia que el Señor protegerá a su pueblo. Servicio Cristiano, página 201. Se ha estado enseñando a la Iglesia que cuando venga la lluvia tardía, el Señor los va a preparar para el fuerte pregón. Eso es falso. Veamos la siguiente cita. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh. ¿Y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado la preparación necesaria, y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Vi que nadie podrá participar del refrigerio, a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla, en el día del Señor. Recuerden todos, que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Primeros Escritos, página 71. Esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical, recibirán la marca de la bestia. Maranata, el Señor viene. Página 162, 4 y 170, 1. ¿Qué es el sello de Dios? Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles, tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado, Eventos de los últimos días, página 186 y 223, 4. Todos tenemos que pasar por la prueba de lealtad a Dios en el tiempo de prueba con la ley dominical. Esa prueba consiste si le somos leales a Dios o no, con la observancia del sábado. La gran mayoría del pueblo de Dios, como hemos visto en citas anteriores, rechazarán el sábado por el domingo. Al rechazar el sábado se apartan del afianzamiento en la verdad, que es el sello de Dios. En otras palabras, los que renuncien a la verdad de origen celestial están renunciando al sello de Dios, porque el sello de Dios es un afianzamiento en la verdad. Tampoco podemos dejar nuestra preparación para cuando venga la lluvia tardía, porque es tiempo de gracia para los que no han conocido la verdad, no para la Iglesia. El tiempo de preparación no es mañana, ni pasado, es hoy, cuando debemos comenzar, como dice en Primeros Escritos, página 71. Acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla, en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Otra cita que nos deja ver que la iglesia militante no es la iglesia triunfante. También se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo, hasta vencerlo. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13, 7, 8. Hoy día el pueblo de Dios está pasando por esta guerra, está siendo bombardeado por las tradiciones de Roma y están siendo aceptadas en la iglesia. Es el único pueblo que está teniendo esta guerra, porque sus doctrinas son diferentes a los demás pueblos. La cita dice hasta vencerlo.
Con el tiempo lo va a vencer. Solo los que se afiancen a la verdad no los podrá vencer. Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como Él vive y compartiendo sus placeres prohibidos. Conflicto de los siglos, página 337. Es muestra que fueron vencidos por la bestia. Al ser vencidos, sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida. Será vencido por la bestia al unirse con el mundo ecuménico, restaurando la unidad de los cristianos. Solo quedará un remanente fiel. La iglesia triunfante. Se formarán dos grupos. En la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. Eventos de los últimos días, página 148 y 176. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Eventos de los últimos días, página 147, 2. Se formarán dos grupos. La iglesia militante y la iglesia triunfante. Cada una seguirá por un camino diferente. La cizaña será atada en los templos, como pasó con el pueblo de Israel cuando fueron destruidos en su propio templo. El trigo formará la iglesia triunfante. Aquellos que tuvieron la oportunidad de recibir la verdad en la iglesia adventista que no consagraron sus vidas a Dios, recibirán las plagas como cualquiera que se oponen a la ley de Dios. Representan la iglesia militante, que no es la iglesia triunfante. Escapa por tu vida. Pronto se han de derramar los juicios de Dios sobre la tierra. Escapa por tu vida. Génesis 19, 17, es la amonestación de los ángeles de Dios. Se oyen otras voces que dicen, no os excitéis. No hay causa de alarma especial. Los que se sienten cómodos en Sión claman paz y seguridad, mientras que el cielo declara que una rápida destrucción está por sobrecoger al transgresor. Los jóvenes, los frívolos, los que aman los placeres consideran estas advertencias como cuentos ociosos, y las rechazan como una broma. Los padres se inclinan a creer que sus hijos tienen razón en el asunto, y todos siguen durmiendo tranquilos. Así sucedió cuando fue destruido el mundo antiguo, y cuando Sodoma y Gomorra fueron consumidas por el fuego. En la noche anterior a su destrucción, las ciudades de la llanura se revolcaban en el placer. Se burlaron de Lot por sus temores y advertencias. Pero fueron estos escarnecedores los que perecieron en las llamas. Esa misma noche se cerró para siempre la puerta de la misericordia para los impíos y descuidados habitantes de Sodoma. Joyas de los Testimonios 2, página 75, 2. Como cristianos necesitamos una experiencia nueva y viva cada día. Necesitamos aprender a confiar en Jesús, a creer en Él y a hacer de Él nuestro confidente en todo. Cada día con Dios, página 102. Los verdaderos seguidores de Cristo saben que están llamados a tomar su yugo, a participar de sus pruebas y a llevar sus cargas. Pero no se sienten inclinados a quejarse, porque la mansedumbre y la humildad de Cristo hacen que su yugo sea fácil y su carga ligera. Exaltad a Jesús, página 239, 2. Aquí les dejo un diagrama como un repaso de lo que hemos estudiado. En él vemos en la parte de arriba la iglesia triunfante, el remanente de la iglesia militante dando el fuerte pregón. Abajo vemos los indiferentes que componen la iglesia militante unido al comunismo, compartiendo en sus placeres prohibidos camino hacia Roma. Aquí nos muestra el final doloroso de muchos hermanos de la fe, que, por confiaron en sus líderes no se prepararon apartándose de los fundamentos de la verdad. Ruego al Señor que tú no seas uno de ellos. Busca quienes están presentando la verdad para este tiempo. En el internet busca a pastores, laicos que están predicando la verdad para este tiempo como, Esteban Board, Juan Rivera, Gambetta, Alejandro Maya, Nelson Villarreal, David Wright, Carlos Quirás, Walter Welt, Andrew Enrique y otros. Reúnanse en grupos y busquen a alguien que tenga conocimiento de la verdad presente y pongámonos a estudiar. Termino con dos citas que presente al principio que realiza la iglesia militante. La primera dice, la iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, imperfectos, que no son sino aprendices en la escuela de Cristo, para ser instruidos, disciplinados, educados, para esta vida y para la vida futura, inmortal. Eventos de los últimos días, página
55.2. Pregunto. Viendo la condición que se encuentra la Iglesia al apartarse de los fundamentos que fue fundada, ¿podrá ser la escuela de Cristo, para instruirnos, disciplinarnos y educarnos? Imposible. En la forma en que está instruyendo, edificando, disciplinando y educando, no concuerda con la palabra de Dios. Todos los que aceptan las enseñanzas de la Iglesia militante como la escuela de Cristo con los cambios que han hecho fuera de la plataforma de la verdad eterna que fue establecida, no estarán preparados para el encuentro del Señor. Por eso es de la mayor importancia en estos días que nos mantengamos sobre la plataforma de la verdad eterna. Alza tus ojos, p.153. Porque en ella encontramos la verdadera escuela de Cristo, para ser instruidos, disciplinados, educados, para esta vida y para la vida futura, inmortal eventos de los últimos días, página 55.2. La otra cita nos dice, la verdad es un poder santificador. Pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Testimonios para los ministros, página 61.2. Miren bien cómo dice, a pesar que es un poder santificador, dice. Pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Ha dejado de ser un poder santificador por el camino que está siguiendo. Se está repitiendo lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, que se apartaron de Dios por seguir otro camino. Un anciano de la iglesia preocupado por la condición de su iglesia, porque los veía tranquilos creyendo que todo estaba bien, le pregunta al pastor de la iglesia. Pastor, ¿a usted no le preocupa la condición de la iglesia? Todos están tranquilos, como hipnotizados, no se le está dando a conocer la verdad presente para este tiempo de lo que viene, para que despierten de ese letargo espiritual. ¿A usted no le preocupa eso? El pastor le responde, ¿qué yo puedo hacer? Me prohíben decir la verdad para este tiempo, no puedo hacer nada. Lo único que te puedo decir es que se salve quien pueda. Que se salve quien pueda fue la respuesta. Si no lo hacemos por nuestra propia cuenta estamos perdidos. No podemos confiar nuestra salvación a nadie. Que el Señor les bendiga.